Sin embargo, el último capítulo, la experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917 no fue escrito, conservándose solo sus planes detallados y el plan de la conclusión. El libro apareció en 1918. La segunda edición del libro El Estado y la Revolución fue publicado en 1919. El autor introdujo al segundo capítulo el apartado como planteaba Marx la cuestión en 1852. El Estado y la Revolución. La doctrina marxista del Estado y las tareas del proletariado en la Revolución. Prefacio a la primera edición. La cuestión del Estado adquiere en la actualidad una importancia singular, tanto en el aspecto teórico como en el aspecto político práctico. La guerra imperialista ha acelerado y agudizado extraordinariamente el proceso de transformación del capitalismo monopolista en capitalismo monopolista de Estado. La monstruosa opresión de las masas trabajadoras por el Estado, que se van fundiendo cada vez más estrechamente con las asociaciones omnipotentes de los capitalistas, adquiere proporciones cada vez más monstruosas. Los países adelantados se convierten, y al decir esto nos referimos a su retaguardia, en presidios militares para los obreros. Los inauditos horrores y calamidades de esta larguísima guerra hacen insoportable la situación de las masas, aumentando su indignación. Se gesta, a todas luces, la revolución proletaria internacional. La cuestión de su actitud hacia el Estado adquiere una importancia práctica. Los elementos de oportunismo acumulados durante decenios de desarrollo relativamente pacífico crearon la corriente de socialchauvinismo imperante en los partidos socialistas oficiales del mundo entero. Esta corriente, Plejánov, Potresov, Breskovskaya, Rubanovich y, luego, bajo una forma hevemente velada, los señores Tsereteli, Chernov y CIA, en Rusia, Scheidemann, Legien, David y otros en Alemania, Renaudel, Gesde y Van der Velde, en Francia y en Bélgica, Ingman y los Fabianos, en Inglaterra, etcétera, etcétera, socialismo de palabra y chauvinismo de hecho, se distingue por la adaptación vil y la cayuna de los jefes del socialismo no solo a los intereses de su burguesía nacional, sino, precisamente, a los de su Estado, pues la mayoría de las llamadas grandes potencias hace ya largo tiempo que explotan y esclavizan a muchas nacionalidades pequeñas y débiles. Y la guerra imperialista es precisamente una guerra por el reparto y la redistribución de esta clase de botín. La lucha por arrancar a las masas trabajadoras de la influencia de la burguesía en general y de la burguesía imperialista en particular es imposible sin luchar contra los prejuicios oportunistas en lo concerniente al Estado. Comenzamos por examinar la doctrina de Marx y Engels sobre el Estado, deteniéndonos de manera particularmente minuciosa en los aspectos de esta doctrina, olvidados o tergiversados de un modo oportunista. Luego analizaremos especialmente la posición del principal representante de estas tergiversaciones, Carlos Kautsky, el líder más conocido de. Sin embargo, el último capítulo, la experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917 no fue escrito, conservándose solo sus planes detallados y el plan de la conclusión. El libro apareció en 1918. La segunda edición del libro El Estado y la Revolución fue publicado en 1919. El autor introdujo al segundo capítulo el apartado como planteaba Marx la cuestión en 1852. El Estado y la Revolución. La doctrina marxista del Estado y las tareas del proletariado en la Revolución. Prefacio a la primera edición. La cuestión del Estado adquiere en la actualidad una importancia singular, tanto en el aspecto teórico como en el aspecto político práctico. La guerra imperialista ha acelerado y agudizado extraordinariamente el proceso de transformación del capitalismo monopolista en capitalismo monopolista de Estado. La monstruosa opresión de las masas trabajadoras por el Estado, que se van fundiendo cada vez más estrechamente con las asociaciones omnipotentes de los capitalistas, adquiere proporciones cada vez más monstruosas. Los países adelantados se convierten, y al decir esto nos referimos a su retaguardia, en presidios militares para los obreros. Los inauditos horrores y calamidades de esta larguísima guerra hacen insoportable la situación de las masas, aumentando su indignación. Se gesta, a todas luces, la revolución proletaria internacional. La cuestión de su actitud hacia el Estado adquiere una importancia práctica. Los elementos de oportunismo acumulados durante decenios de desarrollo relativamente pacífico crearon la corriente de socialchauvinismo imperante en los partidos socialistas oficiales del mundo entero. Esta corriente, Plejánov, Potresov, Breskovskaya,
Rubanovich y, luego, bajo una forma hevemente velada, los señores Tsereteli, Chernov y CIA, en Rusia, Scheidemann, Legien, David y otros en Alemania, Renaudel, Gesde y Van der Velde, en Francia y en Bélgica, Ingman y los Fabianos, en Inglaterra, etcétera, etcétera, socialismo de palabra y chauvinismo de hecho. Se distingue por la adaptación vil y la cayuna de los jefes del socialismo no solo a los intereses de su burguesía nacional, sino, precisamente, a los de su Estado, pues la mayoría de las llamadas grandes potencias hace ya largo tiempo que explotan y esclavizan a muchas nacionalidades pequeñas y débiles. Y la guerra imperialista es precisamente una guerra por el reparto y la redistribución de esta clase de botín. La lucha por arrancar a las masas trabajadoras de la influencia de la burguesía en general y de la burguesía imperialista en particular es imposible sin luchar contra los prejuicios oportunistas en lo concerniente al Estado. Comenzamos por examinar la doctrina de Marx y Engels sobre el Estado, deteniéndonos de manera particularmente minuciosa en los aspectos de esta doctrina, olvidados o tergiversados de un modo oportunista. Luego analizaremos especialmente la posición del principal representante de estas tergiversaciones, Carlos Kautsky, el líder más conocido de la Segunda Internacional, 1889-1914, que tan lamentable bancarrota ha sufrido durante la guerra actual. Finalmente, haremos el balance fundamental de la experiencia de la Revolución Rusa de 1905 y, sobre todo, de la de 1917. Esta última cierra, evidentemente, en los momentos actuales, comienzos de agosto de 1917, la primera fase de su desarrollo. Pero toda esta revolución, en términos generales, solo puede comprenderse como un eslabón de la cadena de revoluciones proletarias socialistas suscitadas por la guerra imperialista. De tal modo, la cuestión de la actitud de la revolución socialista del proletariado ante el Estado adquiere no solo una importancia política práctica, sino la importancia más candente y actual como cuestión de explicar a las masas lo que deberán hacer para liberarse, en un porvenir inmediato, del yugo del capital. Moscú, 17 de diciembre de 1918. Capítulo 1. La sociedad de clases y el Estado. 1. El Estado, producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. Con la doctrina de Marx ocurre hoy lo que ha ocurrido en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en su lucha por la liberación. En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen su doctrina con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para consolar y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando el filo revolucionario de ésta, envileciéndola. En semejante arreglo del marxismo se dan la mano actualmente la burguesía y los oportunistas dentro del movimiento obrero. Olvidan, relegan a un segundo plano, tergiversan el aspecto revolucionario de esta doctrina, su espíritu revolucionario. Hacen pasar a primer plano, ensalzan lo que es o parece ser aceptable para la burguesía. Todos los socialchauvinistas son hoy bromas aparte. Marxistas. Y cada vez con mayor frecuencia los científicos burgueses alemanes, que todavía ayer eran especialistas en pulverizar el marxismo, hablan hoy de un Marx nacional alemán que, según ellos, educó estas asociaciones obreras tan magníficamente organizadas para llevar a cabo la guerra de rapiña. Ante tal situación, ante la inaudita difusión de las tergiversaciones del marxismo, nuestra misión consiste, sobre todo, en restaurar la verdadera doctrina de Marx acerca del Estado. Para ello es necesario citar toda una serie de pasajes largos de las obras mismas de Marx y Engels. Naturalmente, las citas largas hacen la exposición pesada y en nada contribuyen a darle un carácter popular. Pero es de todo punto imposible prescindir de ellas. No hay más remedio que citar del modo más completo posible todos los pasajes, o, por lo menos, todos los pasajes decisivos de las obras de Marx y Engels sobre la cuestión del Estado, para que el lector pueda formarse por su cuenta una noción del conjunto de ideas de los fundadores del socialismo científico y del desarrollo de estas ideas,
Así como para probar documentalmente y patentizar con toda claridad la tergiversación de estas ideas por el kautsquismo hoy imperante. Comencemos por la obra más conocida de F. Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de la que ya en 1894 se publicó en Stuttgart la sexta edición. Conviene traducir las citas de los originales alemanes, pues las traducciones rusas, con ser tan numerosas, son en gran parte incompletas o deficientes sobremanera. El Estado, dice Engels, resumiendo su análisis histórico, no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad. Tampoco es la realidad de la idea moral, ni la imagen y la realidad de la razón, como afirma Hegel. Es más bien el producto de un determinado grado de desarrollo de la sociedad. Es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que no puede conjurar. Pero a fin de que estos antagonistas, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismos y a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del orden. Y ese poder nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado. Aquí aparece expresada con plena claridad la idea fundamental del marxismo en cuanto al papel histórico y a la significación del Estado. El Estado es producto y manifestación del carácter usufructuoso irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa, la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables. En este punto importantísimo y cardinal comienzan precisamente la tergiversación del marxismo, tergiversación que sigue dos direcciones fundamentales. De una parte, los ideólogos burgueses y especialmente los pequeñoburgueses, obligados por la presión de hechos históricos indiscutibles a reconocer que el Estado solo existe allí donde existen las contradicciones de clase y la lucha de clases, corrigen a Marx de tal manera que el Estado resulta ser un órgano de conciliación de las clases. Según Marx, el Estado no podría ni surgir ni mantenerse si fuese posible la conciliación de las clases. Según los profesores y publicistas mezquinos y filisteos que a cada paso invocan, benévolos, a Marx, resulta que el Estado es precisamente el que concilia las clases. Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del orden que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases. En opinión de los políticos pequeñoburgueses, el orden es precisamente la conciliación de las clases y no la opresión de una clase por otra. Amortiguar los choques significa para ellos conciliar y no privar a las clases oprimidas de ciertos medios y procedimientos de lucha por el derrocamiento de los opresores. Por ejemplo, durante la Revolución de 1917, cuando el problema de la significación y del papel del Estado se planteó precisamente en toda su magnitud en el terreno práctico, como un problema de acción inmediata y, además, de acción de masas, todos los socialrevolucionarios, eseristas y todos los mencheviques cayeron, de pronto y por entero, en la teoría pequeñoburguesa de la conciliación de las clases por el Estado. Innumerables resoluciones y artículos de los políticos de estos dos partidos están saturados de esta teoría mezquina y filistea de la conciliación. Que el Estado es el órgano de dominación de una determinada clase, la cual no puede conciliarse con su antípoda, con la clase contrapuesta a ella, es algo que la democracia pequeñoburguesa no podrá jamás comprender. La actitud ante el Estado es uno de los síntomas más patentes de que nuestros eseristas y mencheviques no son en manera alguna socialistas, lo que nosotros, los bolcheviques, hemos demostrado siempre, sino demócratas pequeñoburgueses con una fraseología casi socialista. De otra parte, la tergiversación kautskiana del marxismo es bastante más sutil. Teóricamente, no se niega ni que el Estado sea el órgano de dominación de clase, ni que las contradicciones de clase sean irreconciliables. Pero se pasa por alto o se oculta lo siguiente: si el Estado es un producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, si es una fuerza que está por encima de la sociedad y que se divorcia más y más de la sociedad, resulta claro que la liberación de la clase oprimida es imposible, no solo sin una revolución violenta,
sino también sin la destrucción del aparato del poder estatal que ha sido creado por la clase dominante y en el que toma cuerpo aquel divorcio. Como veremos más abajo, Marx llegó a esta conclusión, teóricamente clara de por sí, con la precisión más completa, a base del análisis histórico concreto de las tareas de la revolución. Y esta conclusión es precisamente como expondremos con todo detalle en las páginas siguientes la que Kautsky ha olvidado y falseado. En pie de página menciona respecto al socialistas revolucionarios, eseristas partido pequeño burgués ruso, fundado a finales de 1901 y comienzos de 1902 debido a la unificación de diversos grupos y círculos populistas. Los eseristas no veían las diferencias de clase entre el proletariado y los campesinos, velaban la diferenciación y las contradicciones de clase en el seno del campesinado y rechazaban el papel dirigente del proletariado en la revolución. El programa agrario de los eseristas preveía la abolición de la propiedad privada de la tierra y su entrega a las comunidades para su usufructo igualitario, así como el fomento de toda clase de cooperativas. Este programa, que los eseristas trataban de presentar como un programa de socialización de la tierra, no era socialista, puesto que la abolición de la propiedad privada de la tierra exclusivamente, sin establecer el poder de la clase obrera y el paso a sus manos de todos los medios principales de producción, la banca, las empresas importantes y los ferrocarriles, no puede, según demostró Lenin, acabar con el dominio del capital y con la miseria de las masas. El contenido real, históricamente progresista, del programa agrario de los eseristas consistía en la lucha por la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes. Esta reivindicación expresaba objetivamente los intereses y las aspiraciones del campesinado en el periodo de la Revolución Democrático-Burguesa. En los años de la Guerra Mundial Imperialista, la mayoría de los eseristas ocupó una posición social chauvinista. Después de la victoria de la Revolución Democrático-Burguesa de febrero de 1917, los eseristas, junto con los mencheviques, fueron el principal puntal del gobierno provisional burgués, al que pertenecían los líderes del partido eserista, Kerensky, Avksentiev y Chernov. Se negaron a apoyar la reivindicación campesina sobre la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes y se pronunciaron a favor de su conservación. Los ministros eseristas del gobierno provisional mandaban destacamentos punitivos contra los campesinos que se apoderaban de las tierras de los latifundistas. A fines de noviembre de 1917, el ala izquierda de los eseristas creó el Partido Independiente de los Eseristas de Izquierda. 2. Los destacamentos especiales de Fuerzas Armadas, las cárceles, etc. Frente a la antigua organización gentilicia 3 prosigue Engels, el Estado se caracteriza, en primer lugar, por la agrupación de sus súbditos según divisiones territoriales. Esta organización de los súbditos del Estado conforme al territorio es común a todos los estados. Por eso nos parece natural, pero en anteriores capítulos hemos visto que en Atenas y Roma fueron necesarias obstinadas y largas luchas antes de que pudiera sustituir a la antigua organización gentilicia. El segundo rasgo característico es la institución de una fuerza pública, que ya no es el pueblo armado. Esta fuerza pública especial se hace necesaria porque, desde la división de la sociedad en clases, es imposible una organización armada espontánea de la población. Esta fuerza pública existe en todo estado y no está formada solo por hombres armados, sino también por aditamentos materiales, cárceles e instituciones coercitivas de todo tipo, que la sociedad gentilicia no conocía. Engels desarrolla la noción de esa fuerza a que se da el nombre de Estado, fuerza que brota de la sociedad, pero que se sitúa por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella. ¿En qué consiste, fundamentalmente, esta fuerza? En destacamentos especiales de hombres armados que tienen a su disposición cárceles y otros elementos. Tenemos derecho a hablar de destacamentos especiales de hombres armados, pues la fuerza pública, propia de todo Estado, ya no es la población armada, su organización armada espontánea. Como todos los grandes pensadores revolucionarios, Engels se esfuerza por dirigir la atención de los obreros conscientes precisamente hacia aquello que el filisteísmo dominante considera como lo menos digno de atención, como lo más habitual, santificado por prejuicios no ya sólidos, sino podríamos decir que petrificados. El ejército permanente y la policía son los instrumentos fundamentales de la fuerza del poder estatal. ¿Pero puede acaso ser de otro modo?
Desde el punto de vista de la inmensa mayoría de los europeos de fines del siglo XIX, a quienes se dirigía Engels y que no habían vivido ni visto de cerca ninguna gran revolución, esto no podía ser de otro modo. Para ellos era completamente incomprensible eso de la organización armada espontánea de la población. A la pregunta de por qué ha surgido la necesidad de destacamentos especiales de hombres armados, policía y ejército permanente, situados por encima de la sociedad y divorciados de ella, el filisteo de Europa Occidental y el filisteo ruso se inclinaban a contestar con un par de frases tomadas de prestado a Spencer o a Mikhailovsky, remitiéndose a la creciente complejidad de la vida social, a la diferenciación de funciones, etc. Estas referencias parecen científicas y adormecen magníficamente al filisteo, velando lo principal y fundamental, la división de la sociedad en clases enemigas irreconciliables. Si no existiese esa división, la organización armada espontánea de la población se diferenciaría por su complejidad, por su elevada técnica, etc., de la organización primitiva de la manada de monos que manejan el palo, o de la del hombre primitivo, o de los hombres agrupados en clanes, pero semejante organización sería posible. Y no lo es porque la sociedad civilizada se haya dividida en clases enemigas y, además, irreconciliablemente enemigas, cuyo armamento espontáneo conduciría a la lucha armada entre ellas. Se forma el Estado, se crea una fuerza especial, destacamentos especiales de hombres armados, y cada revolución, al destruir el aparato estatal, nos muestra a la descubierta lucha de clases. Nos muestra muy a las claras cómo la clase dominante se esfuerza por restaurar los destacamentos especiales de hombres armados a su servicio, cómo la clase oprimida se esfuerza por crear una nueva organización de este tipo que sea capaz de servir no a los explotadores, sino a los explotados. En el pasaje citado, Engels plantea teóricamente el mismo problema que cada gran revolución plantea ante nosotros prácticamente, de un modo palpable y, además, sobre un plano de acción de masas. El problema de la relación entre los destacamentos especiales de hombres armados y la organización armada espontánea de la población. Hemos de ver cómo ilustra de un modo concreto esta cuestión la experiencia de las revoluciones europeas y rusas. Pero volvamos a la exposición de Engels. Engels señala que, a veces, por ejemplo, en algunos lugares de Norteamérica, esta fuerza pública es débil. Se trata de excepciones raras dentro de la sociedad capitalista y de aquellos sitios de Norteamérica en que imperaba, en el periodo preimperialista, el colono libre, pero que, en términos generales, se fortalece. La fuerza pública se fortalece a medida que los antagonismos de clase se exacerban dentro del Estado y a medida que se hacen más grandes y más poblados los estados colindantes. Y si no, examínese nuestra Europa actual, donde la lucha de clases y la rivalidad en las conquistas han hecho crecer tanto la fuerza pública, que ésta amenaza con devorar a la sociedad entera y aún al Estado mismo. Esto fue escrito no más tarde que a comienzos de la década del 90 del siglo pasado. El último prólogo de Engels lleva la fecha del 16 de junio de 1891. Por aquel entonces, comenzaba apenas en Francia, y más tenuemente todavía en Norteamérica y en Alemania, el viraje hacia el imperialismo, tanto en el sentido de la dominación completa de los trusts, como en el sentido de la omnipotencia de los grandes bancos, en el sentido de una grandiosa política colonial, etc. Desde entonces, la rivalidad en las conquistas ha dado un gigantesco paso adelante. Tanto más cuanto que a comienzos de la segunda década del siglo XX el planeta quedó definitivamente repartido entre estos conquistadores rivales, es decir, entre las grandes potencias rapaces. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaqpachap.